Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, hermanos, ahí nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo un tema que se llama la inactividad es un estorbo a la vida cristiana. Y el apóstol Pedro, hermanos, la semana pasada nos aconsejó que nosotros debemos añadir, ¿verdad?, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Dice el versículo 8: porque si estas cosas, estas 7 virtudes, hermanos, están en ustedes, cristianos, y abundan, no los van a dejar estar, ¿qué? Ociosos, o sea, inactivos, hermanos. Dice la Biblia, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, detengámonos un poco aquí. En este capítulo 2, ya van 2 veces que Pedro nos habla del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, hermanos, Él nos va a hablar sobre los falsos maestros y los falsos profetas que van a entrar a las iglesias, que ya estaban entrando en ese tiempo, pero al final van a entrar más y van a desviar a muchos cristianos. Por eso Pedro dice: no estén ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, pásese al capítulo 3 y lea el versículo 18. Pedro termina diciéndonos lo mismo, hermanos. Capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Antes bien, ¿verdad? Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 17, hermanos, léalo por favor, ahí 3:17, ¿qué dice? Pedro dice: hermanos amados, ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Ojalá y no caigan en el error de los inicuos y sean arrastrados. Ahora, ¿qué nos va a librar, hermanos, del error de los inicuos, de las falsas doctrinas, de los falsos predicadores? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a crecer? Ya lo vimos la semana pasada. Añadid a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hermano, pero es que a mí me causa un problema amar a un hermano. Ore. Amén, hermanos. Usted nomás piensa en esto, hermanos. Veas en el espejo y diga: Señor, ¿soy digno de tu amor? No somos dignos, hermanos, pero Él nos ama, ¿verdad? Él nos ama a pesar de. Dice el versículo 8, 9. Regrésese a Pedro, segunda de Pedro 1:9. Dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no añade, hermanos, esas virtudes, tiene la vista muy corta, ¿verdad? La vista espiritual, hermanos. Nada más piensa en ¿qué voy a comer ahorita que salga del culto? ¿A qué horas juega las Águilas del América? ¿Qué me va a echar de lonche mañana mi esposa? Tiene la vista muy corta, hermano. Solamente está pensando en cosas inútiles.
Dice el versículo, hermanos, es ciego el cristiano, hermanos, que no tiene estas cosas y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, la inactividad espiritual es un estorbo en la vida cristiana. Vamos al punto número 2, hermanos, sí, porque hoy vamos a terminar el sermón. Punto número 2, el creyente, hermanos. El primer punto fue, el creyente debe nutrir su vida o su alma con las virtudes cristianas. Punto número 2, el creyente debe manifestar obras de fe. Pásese a la carta de Santiago, nada más denle como unas 4 páginas para atrás. Santiago capítulo 2, versículo 20. El creyente debe manifestar obras de fe, obras producidas por la fe en Cristo. Santiago 2:20. Amén. Dice la Biblia, hermanos: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Y es una pregunta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Lean el versículo 26, hermanos. Dice, porque así también las obras, la fe sin la fe está muerta. Muchos dicen, hermanos, que Santiago estaba contradiciendo a Pablo, porque Pablo nos escribe en Efesios 2 que la salvación es por fe, no es por obras, pero no es cierto. Santiago, la carta a Santiago o la carta de Santiago fue la primer carta que se escribió de todo el Antiguo Testamento, hermanos. Nuevo Testamento. Entonces Pablo todavía no había escrito, hermanos. Pablo escribió Efesios unos 10 años después. Ahora, ¿ha leído usted la carta a Santiago, hermanos? ¿La han leído? A ver, levanten la mano los que la hemos leído, sinceramente. Qué bárbaros, hermanos. El Señor reprenda esa pereza. ¿Sabe cuántos versículos tiene Santiago, hermanos? Tiene 108 versículos. 108 versículos. ¿Saben cuánto podemos leer 108 versículos? En 108 segundos. ¿Sabe cuántos son 108 segundos? Son menos de 2 minutos, hermanos. Ahora, leerla, entenderla y estudiarla es otra cosa, pero la podemos leer en esta tarde, hermanos. Y nos vamos a tardar menos de 5 minutos en leerla. No la vamos a leer, porque yo sé que no les gusta leer la Biblia. Y no me digan, no nos diga eso, hermanos, pues no la han leído. Fíjese, hermanos, la carta de Santiago puede llamarse así, fe en acción, porque esta carta es dinámica. Mire, Santiago nos enseña en esta carta, primero, manifestar, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo en obras. ¿De qué manera? Que tengamos paciencia y sabiduría en las pruebas. Capítulo 1, versículo del 1 al 6. ¿Qué más nos enseña Santiago? Vencer el doble ánimo, que no seamos cristianos como la burrita, 3 pasos para atrás, 2 pasos para adelante. No, hermanos, que caminemos, que hagamos a un lado el doble ánimo. ¿Qué más nos enseña Santiago? Que soportemos las tentaciones. ¿Qué más nos enseña Santiago? Que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué más? Que no menospreciemos a los pobres de la iglesia y les demos un lugar privilegiado a los ricos. ¿Qué más? Que visitemos a los huérfanos y a las viudas. Y aquí voy a aprovechar para exhortarlos en los cultos que hemos hecho en la casa de la hermana Ofelia. Casi nadie ha ido, hermanos. What happened? ¿Qué pasa, hermanos?
Amén. ¿Qué pasa? Hay que ir, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, ¿verdad? Capítulo 2, ¿verdad? Visítenlos, porque de esos sacrificios se agrada Dios. Que es bueno cantarle al Señor, hermanos, aquí el domingo es precioso, pero Dios se agrada de cosas más allá de la puerta del templo. Sí, tenemos una ancianita, hermanos, que nos ama. Sabemos que nos ama. Sabemos que ella quiere estar aquí, pero no puede. Sabemos que ella ha orado, yo creo que por todos, hermanos, en sus tiempos de oración. ¿Y por qué la hemos dejado sola? Y no solamente se sienta mal, hermano. No, me siento mal. Cambie. Porque sentir mal no arregla nada. No arregla nada sentirme mal, hermanos. ¿Yo qué gano? Ay, me siento mal, Señor. No, cambie. Próximo culto en la casa de la hermana Ofelia. Van a ir, ¿verdad que sí? A ver si es cierto, hermanos. ¿Verdad? Porque, no, hermano, me siento mal. Bueno, y unos dicen, no, yo ni me siento mal. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, ¿sí? Pero yo estoy hablando de las personas que tienen tiempo, hermanos. Yo sé que algunos trabajan, a las 6 de la tarde no pueden estar ahí, pero con sabiduría tomemos esto, que podemos estar allí, hermanos, apoyar a nuestra hermana. ¿De qué más nos habla Santiago? De controlar la lengua, hermanos. Todo el capítulo 3, controlar la lengua. ¿Cómo andamos ahí, hermanos? ¿Sí? Capítulo 4, hermanos, que no nos consideremos amigos del mundo. Capítulo 4, que nos vistamos de humildad. Lean Santiago capítulo 4, versículo número 7. ¿Qué dice? Bueno, no, el 6, perdón. ¿Qué dice? Pero Él da mayor gracia. ¿Qué más? ¿Cómo andamos con la humildad, hermanos? ¿Sí? También nos enseña Santiago a esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, del 1 hasta, hermanos, el versículo 10. Y también nos enseña Santiago a practicar la oración, hermanos. Santiago capítulo 5, del 12 hasta el final. Hermanos, todas estas cosas son obras de amor. Se las vuelvo a repetir. Que usted tenga paciencia y sabiduría en las pruebas. Que usted y yo tengamos un ánimo solamente para servir al Señor. No doble ánimo. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos dice, hermanos, que soportemos las tentaciones. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago nos enseña a ser hacedores de la palabra. No sean oidores de la palabra solamente, sino hacedores. Santiago nos enseña, hermanos, a no menospreciar a los pobres de la iglesia. Hermanos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Capítulo 2, versículo 1. Que si entra un hombre rico a la iglesia, no le den un privilegio, un lugar de honor. Y si viene un pobre, no le diga, ahí siéntate. Ayer, hermanos, en el culto con el hermano Eloy, se sentó un muchacho drogadicto, hermanos, en la primera banca. Y cuando terminé de predicar, y me abraza, y andaba borracho, hermanos, y andaba marihuano, y andaba orinado, hermanos, olía, y me abraza, padrecito. No me quiero ir al infierno. Le digo, para allá vas. Y lo abracé yo, hermanos, porque él me abrazó. Casi me besaba, hermanos. Y yo dije, ni modo.
Yo creo que por algo me lo puso el Señor ahí, hermanos. Yo le digo, pídele a Dios que te salve. Dile, Señor, sálvame, quítame esta vida miserable. Y luego me dice, mire, estoy todo rayado. ¿Cuántos años tiene, padrecito? Y me tenía así, hermanos. Y le digo, tengo 45. 45. Yo tengo 35 y mire cómo estoy. He tenido 4 mujeres. ¿Y usted? Oh, nomás una. Le digo, pásale al frente para orar por ti. Y lo hinqué, hermanos, ahí estoy ahí. Y está llorando él, hermanos. Drogado, borracho, orinado, hermanos. Olía. Y ya nos venimos a la banca, hermanos. Y todavía me sigue abrazando. Padrecito, ore por mí, no me quiero ir al infierno. Esa es fe en acción, hermanos. Que si tenía el coronavirus, no sé, hermanos. Pero si lo tenía, pues ya me lo pegó ahí. Porque no tenemos mascarilla. Así es que no me saluden, hermanos, al final del culto. Que visitemos a los huérfanos y a las viudas, hermanos. Lea Santiago 1:27, por favor. Yo iba a terminar el sermón rápido, hermanos, pero yo no sé el Señor por qué es así. Pero Él sí sabe por qué, porque Él es soberano. ¿Verdad que sí, hermanos? Santiago 1:27, ¿qué dice? La religión pura, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esta carta de Santiago es fe en acción. ¿Quiere ser un cristiano dinámico? Lea los 108 versículos de esta carta regularmente para que el Señor lo dinamice. Esta carta nos va a enseñar también, hermanos, controlar nuestra lengua. Capítulo 3, vayan ahí. Capítulo 3. Versículo número 8. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Pero ningún hombre hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para domar la lengua. Ningún hombre. Dice que los hombres han domado todos los animales y controlan los barcos y los aviones. Bueno, no dice los aviones porque no existían, hermanos, pero dice, pero ningún hombre puede domar su lengua. Y bien dicen que la lengua pues no tiene hueso, ¿verdad, hermanos? Pero Jesús dijo, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, hermanos. Y Santiago dice, ¿cómo es posible que con ella bendigamos a Dios y maldigamos al hombre que está hecho a la imagen de Dios? Esta es una carta en acción, hermanos. También Santiago nos enseña a no considerarnos amigos del mundo. Santiago capítulo 4, hermanos, versículo 4. Santiago 4:4. ¿Qué dice? Y nos enseña también a esperar la venida del Señor, capítulo 5, hermanos, versículo 7. ¿Ya están ahí? A ver qué dice. Por tanto, hermanos, hasta allí, hasta la venida del Señor. Y también nos enseña Santiago, hermanos, a practicar la oración. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Entonces el creyente, hermanos, si no quiere estar inactivo, hermanos, ocioso, porque su vida es un estorbo, él tiene que, hermanos, practicar obras de fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjele digo, hermanos, esto de practicar obras de fe, usted no va a sentir practicarlas.
Usted regularmente va a sentir no practicarlas, no va a querer su carne. Usted tiene que orar y decirle: Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, ayúdame, porque regularmente su carne, hermano, no va a querer. Su carne va a querer el control remoto, el mini split encendido, la pantalla de 55 pulgadas y el Netflix toda la mañana y toda la tarde y toda la noche. Eso es lo que quiere su carne. No va a tener un minuto para la Biblia, no va a tener un minuto para la oración, no va a tener un minuto, hermanos, para visitar, no va a tener un minuto. Su carne le va a decir: estás cansado, has trabajado toda la semana. Y es verdad, hermanos, yo no lo dudo, pero también tenemos que ser dinámicos en la vida cristiana. ¿O no, hermanos? ¿Verdad? Porque si la Biblia dijera: diles que prendan el Netflix y todo el día se pongan a ver, y ahora vea la basura, hermanos, que predica la televisión, la basura. ¿De qué hay en las novelas? Adulterio. Y ahí están las niñas, hermanos, bien picadas con las novelas. La pícara soñadora. Nomás fíjese. Betty la fea. Un homosexualote, una mujer allí en adulterio, drogas, sexo, alcohol, adulterio, prostitución, sensualidad. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso está en la tele, eso está en el radio, eso está en el internet, hermanos, eso está en las redes sociales. Abre usted las redes sociales y le aparece un montón de publicidad sensual. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar eso, hermanos, con practicar obras de fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. El creyente debe trabajar, hermanos, en la vida cristiana. El creyente debe de trabajar en la vida cristiana. Vamos a Colosenses 1:29, hermanos, inciso A. Cómo el apóstol Pablo desgastó su vida, hermanos, trabajando por el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 29, hermanos. Amén. Dice: por lo cual también, dice Pablo, trabajo, hermanos. Un verbo, ¿verdad que sí? Trabajo. ¿Qué más? Luchando. Otro verbo, hermanos. Según la potencia de Cristo. ¿Qué más? La cual actúa. Otro verbo, poderosamente en mí. Y lea el versículo 28, hermanos. Pablo habla de su trabajo. Dice: ¿a quién qué? Él trabajaba anunciando, ¿qué más? Amonestando a todo hombre, hermanos. Él desgastó su vida. Si usted lee el primer capítulo, hermanos, de Colosenses, Pablo va a estar allí diciendo: estoy orando por ustedes. 2 veces dice, hermanos, que está orando por la iglesia. Y luego dice que él está en la cárcel por predicar el evangelio. Y luego dice aquí en el versículo 28: anuncio, amonesto. 29, trabajo, lucho, actúo. ¿Usted cree que estas cosas, hermanos, van a permitir tiempo para no hacer nada? No. Usted tiene que pedirle a Dios involucramiento, hermanos, en las cosas de Él. Yo cuando platico con personas, hermanos, que me dicen: hermano, ¿qué hace todo el día? Le digo: ¿qué hago todo el día? Te voy a platicar qué hago todo el día. Me levanto en la mañana, voy al baño, me lavo la cara, me pongo a estudiar, y todos los días, hermanos, todos los días pienso: hoy le tengo que dedicar 8 horas de mi vida mínimo al ministerio. Y entre esas incluye estudiar de las 8 a las 12 del mediodía, 4 horas. Comer. Luego, si hay visitas, visitar. Luego preparar el culto. Y luego estar en el culto.
y programar todo lo que tiene que ver en la iglesia. Y luego, si hay un muerto, ir al funeral. Si hay un enfermo, ir al hospital. Si hay que dar clases, como lo estuvimos haciendo el año pasado, de los lunes, preparar las clases. Entonces, yo mismo, hermanos, me tengo que disciplinar, porque si yo no me disciplino, yo me levanto y pierdo mi tiempo. Me pongo a ver la tele, me pongo a platicar. A veces mi pobre esposa, a veces estoy ahí estudiando. Me dice, oye, Rodolfo, le digo, Laura, estoy estudiando, ahorita no te puedo escuchar, perdóname. Porque yo tengo que, hermanos, hacerme una disciplina propia. Como un trabajador en su empresa trabaja al menos 8 horas. Entonces yo me examino cada semana y digo, esta semana cuántas horas le dediqué al ministerio, y al menos, hermanos, tengo que dedicarle 40 horas cada semana, y a veces es más. Pero es disciplina. Ustedes no saben, yo no tengo un supervisor, hermanos, terrenal, que me ande checando el tiempo como los pastores presbiterianos. Ellos sí tienen un supervisor, hermanos, que dice, ¿cuántas visitas vas a hacer hoy? No, pues tantas. ¿Cuántas en cada casa? Y el supervisor anda con ellos. Ya visitaste al hermano Elío, dijiste que 1 hora, vámonos. Yo no tengo eso, pero aún así, hermanos, tengo un supervisor en los cielos. Porque si yo no me disciplino, hermanos, yo tampoco hago nada. Me levanto a las 11 de la mañana, pierdo mi tiempo, y en la noche digo, déjales predico lo que sea. ¿Qué tanto pueden saber? Yo no soy así, hermanos. Yo cada sermón que les predico está fundamentado en horas de estudio, hermanos, de lectura de la Biblia, de pedirle a Dios que me dirija, de no decir mentiras, de no llevarles por un mal camino, hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo un supervisor en el cielo. Amén. Pero es disciplina, hermanos. El cristiano debe de trabajar, hermanos, en la vida cristiana. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 11. Dele para atrás a su Biblia. Pablo se sentía bien triste, hermanos, cuando escribió esta carta, y dice que tenía dolores como la mujer de parto, porque los Gálatas habían retrocedido, hermanos. Y él escribe Gálatas 4:11 y dice, me temo de ustedes que haya que trabajado en vano con ustedes. Pero ahí está la palabra trabajar, la palabra griega kopiao, que significa trabajo que fatiga, hermanos. Pablo sabía que la potencia, hermanos, se la daba Cristo. Pablo sabía que la energía espiritual se la daba Cristo, pero Pablo tenía que trabajar, hermanos, en esa potencia que él recibía. Trabajo, dice, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Amén, hermanos. Trabajar. El ejemplo de algunos creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, inciso B, Romanos 16:6. Vaya a la carta a los Romanos 16:6. Mire, aquí aparece el nombre de una mujer llamada María. No dice qué hizo, hermanos, pero yo considero que si mi nombre estuviera en la Biblia, aunque sea en un versículo, yo me sentiría dichoso, hermanos. Amén. Y mire, Romanos 16:6, dice Pablo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho, o como, bueno, no, mucho, ¿qué dice? Entre vosotros. Mucho, ha trabajado mucho, de la palabra copiado, trabajar con fatiga. Lo que vayamos a hacer, hermanos, hagámoslo bien hecho, sin indolencias, hermanos. Sin esa frase mexicana, al ahí se va. No, hermanos,
bien hecho, bien detallado. Porque el Señor, hermanos, nos da ejemplo en su palabra. Mire, inciso C, Jesucristo, hermanos, nuestro Señor. Juan, Evangelio 5:17. Cómo Él trabajó, hermanos. Y era el Hijo de Dios. Amén. Juan 5:17, hermanos. Él dijo estas palabras. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo incansablemente. ¿Por qué cree que Él se quedó dormido en la barca, hermanos? Porque estaba cansado. Por eso, no crea que porque era un dormilón. No, hermanos, Él se levantaba temprano a orar y luego predicaba, oía a la gente, oraba por ella, sanaba a los enfermos. A veces seguía orando en la noche. Desgastó sus 33 años y medio, hermanos, en la tierra por hacer la voluntad del Señor. Hermanos, es una tristeza, se los digo de verdad con humildad. Es una tristeza que usted tenga 10 años al menos de salvo y nunca haya leído la Biblia una sola vez en su vida. Es una pena, es una tristeza, es tiempo perdido. Que nunca haya leído una sola vez la Biblia en su vida. Si tiene 20 años es peor, si tiene 30 años es una vergüenza, iglesia. Que usted tenga 30 años y nunca haya leído una sola vez toda la Biblia completa. Dios nos dejó un libro, hermanos, ¿sí? Para enseñarnos. ¿Cuál es el libro? Tiene que leerlo. Hermano, ¿usted por qué es pastor? No, hermanos. No solamente he leído la Biblia desde que soy pastor. He leído la Biblia desde que el Señor me salvó. Y le digo por qué. Porque a mí no me gusta que me engañen. Yo soy bien reflexivo en todo, hermanos. Yo soy bien pensador en todo. Yo no crea que me emociono y rápido hago las cosas. No, hermanos, yo primero veo, analizo. Voy a ver si me va a salir bien o si no me van a engañar. La televisión es mentira, hermanos. La televisión tiene el propósito de cautivar su atención, de hacerle gastar su dinero y de enseñarle un montón de mentiras. Y la mayoría de la gente no, hermanos, reflexiona. No reflexiona. ¿Verdad? Anuncian ahí que un trapeador que trapea sola la casa y lo compran las hermanas para no. ¿Quién va a hacer eso, hermanos? Anuncian ahí un frasco de pastillas que le van a tumbar 50 kilos en un mes y lo compran. Es mentira. Si esos 50 kilos no salieron en un mes, salieron en 5 años. Les voy a contar un testimonio rápido, hermanos. Un amigo mío me dice: oye, ¿no has visto las antenas que están anunciando en la tele para que capten muchos canales? Le dije: no la he visto. Dijo: no, hombre, yo mandé comprar dos en vez de una. Le digo, dice: oye, y las pagué con mi tarjeta de crédito y no me llegaron un mes, no me llegaron 2 meses, no me llegaron. Y entonces hablé, le dije: oiga, no me llegó nada, regrésenme mi dinero. Dice: y me regresaron el dinero, Rodolfo. Pero como a los 3 meses llegaron las antenas. Recibí el envío, abrí, las antenas que pedí. Le digo: ¿y servían? Dice: no, hombre, no sirven para nada. Le digo: bueno, de perdido te regresaron el dinero. Le digo: oye, amigo, tú eres maestro, eres licenciado, contador, das clases casi en la universidad. ¿Cómo es posible que caigas en el engaño? Le dije: pero te voy a dar la respuesta para que no te sientas tan mal. Todos los sabios tenemos 15 minutos de loquera.
diarios, y a lo mejor te agarraron en esos 15 minutos, porque a mí la gente me quiere agarrar en esos 15 minutos, pero hasta ahorita no se les ha hecho. Hermanos, la televisión se llama entretenimiento, ¿verdad que sí? La barra de entretenimiento. Entonces, nada más el puro nombre, hermanos, si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que quieren hacerle? Tenerlo entretenido. Perdónenme, hermanos, si son adictos a la tele, ¿verdad? Pero están mal. Juan capítulo 4, hermanos, versículo 6. Cuando la Biblia dice, hermanos, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo, y Juan capítulo 4, versículo 6, mire, dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del camino, hermanos, se sentó junto al pozo. ¿Por qué cree que él estaba cansado, hermanos? Porque esa palabra, hermanos, griega, es la palabra griega ergasomai, que significa poner en práctica, hermanos, o trabajar, o hacer. Por eso Jesús estaba cansado, hermanos, porque él estaba haciendo la obra de Dios. No solamente estaba cansado, hermanos, había tres cosas. Tenía sed, le pidió agua de beber a la mujer, y tenía hambre, le dijo a sus discípulos, vayan a comprar de comer. Hermanos, cuando ellos regresan, aunque él estaba cansado, fíjense, hermanos, él estaba cansado, sediento y hambriento, y llega una mujer y le dice, hey, dame de beber. Y él todavía le da tiempo a esa mujer, hermanos. Le da tiempo. ¿Cuál es la hora que usted no quiere que nadie le moleste? Díganmelo, hermanos. Cuando está dormido, va, Javi. Y cuando estás comiendo. Y nuestro Señor estaba cansado, tenía hambre y tenía sed, y él todavía le dedica tiempo a esta mujer, hermanos. Y llegan los discípulos y le dicen, Señor, ya trajimos la comida. Y les dicen, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. No, ustedes cómanse la pizza y la hot y la torta y el cabrito. Yo tengo una comida que comer. Fíjese, hermano, cuando yo leo esos versículos y luego platico con hermanos que me dicen, no, yo estoy desanimado. ¿Por qué? ¿Qué tanto has hecho que estás desanimado? Y luego no me pueden dar una razón. Les digo, no, tú no estás desanimado. Tú tal vez estás perdido. Tú tal vez no has nacido de nuevo. Jesucristo estaba cansado, hermanos, ¿verdad? Pero él siguió haciendo la obra de Dios. El creyente necesita, hermanos, trabajar en la vida cristiana. Les repito los 3 puntos para terminar. El creyente debe nutrir su alma con las virtudes cristianas. El creyente debe manifestar obras de fe, hermanos. Y el creyente debe de trabajar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la inactividad, hermanos, es peligrosa para la vida cristiana. Les voy a dar un consejo, hermanos, que escuché ayer. El té verde, ¿sí lo conocen? El té verde es la mejor bebida porque es antioxidante. Los va a rejuvenecer, los va a adelgazar y les va a controlar muchas cosas. Tómenselo. Pero también el Señor quiere, hermanos, darnos algo que nos haga, que nos quite el óxido. ¿Cuándo se hace el óxido? Cuando no hay movimiento, hermanos. Termino con 2 versículos, hermanos.
Usted se lo sabe, Efesios 5:16, no lo busque. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Efesios 5:16. Y Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos orar, hermanos, a Dios que nos ayude a abandonar, hermanos, la ociosidad y nos ayude a aprovechar el tiempo, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. El del Señor no. El suyo y el mío, hermanos, se acaba. Entonces, usted necesita estas cosas. No le van a venir fácil, hermanos. Tiene que esforzarse. Por eso le dijo Dios a Josué: esfuérzate, 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 esfuérzate. Jóvenes, esfuércense en conocer al Señor. Van a tener hijos, se van a casar, van a batallar como nosotros, los casados. Van a tener problemas. Qué bueno que van a ser ingenieros, qué bueno que van a ser licenciados, qué bueno que van a ser astronautas, qué bueno que van a ser científicos, qué bueno. Pero déjenme les digo una cosa, eso no les va a ayudar en la vida cristiana mucho. Ustedes necesitan conocer al Señor. Termino con lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dijo: Jeremías, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, o el valiente, ¿verdad?, en su valentía. Pero alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme, en entenderme que yo soy Jehová. Sí, hermanos, en conocerlo a Él, para que nosotros no tengamos vidas, hermanos, ociosas. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que yo les puedo hablar de la ociosidad. Hay un pueblo en Jueces que se llama Lais. Dice que ese pueblo, hermanos, llegaron y dice que era un pueblo que estaba cómodo, ocioso, y de repente le llegaron los enemigos y lo desaparecieron, porque eran hombres que eran muy confiados. Proverbios dice: mira la hormiga, oh perezoso. Amén, hermanos. Necesitamos dunamis, se llamaba el grupo del hermano Timo, ¿verdad? Dunamis, dinamita, energía.